Enseñanza profética. Dios quiere que te manifiestes ungido. Vamos a leer una escritura muy importante para tu vida espiritual. La escritura dice en 1 de Samuel, capítulo 19, verso 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secu, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: que aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Había una compañía de profetas. Los profetas estaban en el Espíritu. Los profetas estaban unidos. Los profetas estaban en una convocación porque Dios los había llamado a estar allí. Ellos profetizaban. Pero Saúl, el rey, no estaba profetizando. La escritura dice: oráculo hay en labios del rey. Oráculo hay en los labios del rey. Los reyes profetizan. Los reyes hablan la palabra de Dios. Saúl perseguía a David. Saúl estaba dedicado a perseguir a David. Y envió mensajeros a traerlo porque lo había encontrado. Se le dijo: aquí que David está en Nayot en Ramá. Y cuando envió a buscarlo con mensajeros, los mensajeros se encontraron con Dios. La escritura dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando el rey da la orden a los mensajeros a traer a David, los mensajeros se encuentran con la compañía de profetas que profetizaban. Y los mensajeros de David, del rey Saúl, sobre los mensajeros vino el Espíritu Santo. Y los mensajeros terminaron profetizando. ¿Sabes? Dios quiere que te manifieste ungido. Porque esa es la forma en que Dios quiere que te manifiestes. Para que manifiestes la vida espiritual que Dios te dio. La profecía que faltaba en la boca del rey fue hallada cuando los mensajeros del rey tuvieron un encuentro en el lugar donde estaba unción, que tenía control sobre la vida espiritual de los profetas. Porque la unción, Dios usaba la unción para que profetizaran, para que hablaran la voluntad de Dios, para que conocieran la voluntad de Dios, para que
obedecieran la voluntad de Dios, para que enseñaran la voluntad de Dios, para que se manifestaran y mantuvieran en la voluntad de Dios. Los mensajeros se encuentran donde estaba la unción y terminaron haciendo las cosas que hacían lo que tenían la unción, no lo que el rey sin profecía les ordenó. Usted tiene que venir a donde está manifestada la unción de Dios. La unción de Dios se manifiesta en sus hijos, en sus ministros. Tienes que llenarte para que donde falta la palabra de Dios, tú vuelvas allá, para que allá también se manifieste la unción y la voluntad de Dios, para que se manifieste la vida espiritual de Dios sobre todos. La vida espiritual de Dios se manifestaba sobre todos los profetas. Todos los profetas profetizaban. Era tan fuerte la presencia de Dios, era tan fuerte la unción que había allí, que los mensajeros que venían con una palabra diferente, al estar cerca la compañía de los profetas, la unción vino sobre ellos. Dice la escritura que vino el Espíritu de Dios sobre ellos y trajo unción sobre ellos y cambió sus palabras. La palabra que traían para traer una realidad fue cambiada. Cuando tú te encuentras con la venida del Espíritu Santo, Él trae poder de Dios, Él trae la voluntad de Dios, para que la palabra que traes, que te trae, que te envía, que te lleva, sea quitada, para que se coloque sobre ti la palabra de Dios. Porque los mensajeros, cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, cuando también la unción vino sobre ellos, se manifestó y permaneció sobre ellos, entonces ellos hacían lo mismo que los profetas. Ellos, los mensajeros, profetizaban. Su palabra fue cambiada. Cuando Dios manifiesta la unción, viene a cambiar las palabras que están en ti, que están sobre ti, que te traen, que te envían. Jesús le preguntó al paralítico: ¿quieres ser sano? Jesús traía una nueva palabra. Jesús quitó la palabra que él traía, que lo tenía así. Jesús lo vio paralítico hacía 38 años. Y cuando el hombre le va a responder palabras, Jesús quita esas palabras y dice la palabra de Dios. Porque sobre Jesús había venido el Espíritu de Dios. Porque sobre Jesús había venido la unción de Dios para cambiar las palabras, para cambiar la palabra que enviaba a ese paralítico a la situación en la que estaba. La palabra de Dios vino. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. La unción viene para cambiar tus palabras. La unción viene para cambiar las palabras que te trajeron a la situación en la que estás. Los mensajeros profetizaban. La palabra no solo viene externamente, porque Dios te habla. Usa personas para hablarte. Usa personas para ministrar su poder, para manifestar su voluntad. Pero también sobre ti viene el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, Él también pone palabras en tu boca. Profetizaban, hablaban la palabra de Dios. Constantemente hablaban la palabra de Dios. La palabra del rey había sido solo una, que llevaba un destino y a una consecuencia. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, cuando Dios manifestó la unción,
cuando Dios manifestó su voluntad, hizo que profetizaran, que hablaran constantemente varias cosas, muchas palabras. ¿Por qué? Porque ellos eran mensajeros, ellos daban mensajes, ellos hacían cosas según la orden que se le daba. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, tomó eso, lo negativo, y lo quitó, y trajo su presencia, su voluntad, su palabra y su poder. Y entonces ellos profetizaban como los profetas, hacían lo mismo. Era fácil hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios venía. Dios había manifestado su voluntad, de que cuando Él venía con su presencia, Dios hace que todos hagan la voluntad de Dios, porque Dios le da palabras específicas, Dios le da muchas palabras para que la unción se mantenga sobre ti, para que profetices, para que te profeticen, porque los mensajeros estaban delante de la compañía de los profetas. Los profetas hablaban constantemente, y el hablar constante de la palabra de Dios, cuando los profetas profetizaban, cuando el Espíritu de Dios los inspiraba a hablar, producía que los mensajeros escucharan y se llenaran de palabras, y viniera sobre ellos el Espíritu de Dios, que viniera sobre ellos unción para profetizar. Dios hizo que ellos hablaran, Dios hizo que ellos profetizaran, Dios los inspiró a profetizar. Dios puso su palabra constante en su boca, porque se manifestó su presencia, porque manifestó su unción. Dios hizo que los mensajeros, 3 grupos de mensajeros, vinieran delante de la compañía de los profetas, donde había venido el Espíritu de Dios, donde estaba la unción, y los tres grupos de mensajeros profetizaban. Dios aquí revela algo. Dios manifiesta su voluntad. Aunque tú traigas una palabra negativa, aunque tú traigas una palabra diferente, aunque tú traigas una palabra que destruye, Dios va a venir sobre ti. Va a venir sobre ti para cambiar tu palabra. Dios va a venir para que la unción te ministre, para que sea cambiado tu lenguaje. Cuando la unción viene, se detiene el lenguaje terrenal, porque ahora en adelante hablarás como Dios habla. Los mensajeros traían una palabra terrenal, pero cuando vino el Espíritu de Dios, ya no hablaron palabra terrenal, ya no hablaron palabra terrenal, dejaron de hablar palabra terrenal. Desde entonces comenzaron a hablar espiritualmente, palabra espiritual. Profetizaban, los mensajeros profetizaban. Los mensajeros profetizaban. La unción vino para cambiar su lenguaje. Ellos profetizaban, hablaban las cosas que Dios hablaba. Los 3 grupos hacían lo mismo. Cada vez que llegaba un nuevo grupo, ese grupo profetizaba. Cada vez que llegaba un nuevo grupo, ese grupo profetizaba. La unción, Dios quiere que tú la recibas
y que te manifiestes con unción. Los profetas seguían profetizando. Los mensajeros seguían profetizando porque se seguían manifestando con unción. Ellos nunca dejaron de hablar la palabra espiritual de Dios. Los profetas profetizaban, los mensajeros profetizaban. Cada grupo de mensajeros y la compañía de profetas, todos hacían lo mismo. Tenían una sola lenguaje espiritual. Todos profetizaban. La unción permanecía sobre ellos y hacía que se manifestaran con unción para hablar la palabra de Dios constantemente. La Escritura menciona de Jesús que a donde Jesús iba hacía milagros, sanidades, prodigios. A donde Jesús iba predicaba el Evangelio y enseñaba, pero no hablaba el lenguaje terrenal. Jesús, con el Espíritu de Dios ungido, hablaba la palabra de Dios, profetizaba. Unos alguaciles, al igual que David, que fueron enviados para tomarlo y llevarlo ante el rey, ante una autoridad. Los alguaciles, cuando oyen a Jesús hablar, dicen: nunca jamás ningún hombre ha hablado como este hombre, porque oyeron que Jesús no hablaba el lenguaje terrenal. Jesús hablaba el lenguaje celestial que Dios habla. Vino sobre Jesús el Espíritu de Dios y profetizaba. Los discípulos también, sobre ellos vino el Espíritu de Dios y profetizaban. ¿Sabes? Viene una manifestación del Espíritu Santo para que profeticen sus hijos. Dios va a hacerlos volver a hablar su lenguaje. La profecía dice: y les daré pureza de labios. El Espíritu de Dios está sobre ti porque creíste en Jesús y Él vino sobre ti cuando te arrepentiste de tus pecados y fuiste salvo. Fuiste bautizado con Espíritu Santo y fuego. Él está en ti, te habla, te ministra. Pero según las escrituras que leímos, el Espíritu Santo estaba haciendo algo nuevo. Llevó a los profetas a un lugar, manifestó su presencia, manifestó la unción para hacer que todos los que llegaran allí profetizaran. Dios va a restaurar, Dios va a enseñar para que se manifieste con poder lo que Él diseñó, su voluntad, su propósito, su presencia para ministrar su gloria sobre sus hijos. Los mensajeros iban, ¿sabes? Los mensajeros, cuando vino el Espíritu de Dios y profetizaban, ningún grupo de los mensajeros volvió al rey. Los mensajeros se quedaron con la compañía de profetas. Los mensajeros se quedaron con el Espíritu de Dios. Tú tienes que permanecer. La Escritura dice algo muy importante que dijo Jesús. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Por eso Dios trajo al Rey. Él mismo fue en persona y también profetizó. Y se quitó sus vestidos, porque para Él era necesario que se quitase los vestidos. Y profetizó todo el día. Para el rey era importante que él no profetizara un momento, sino que profetizase todo el día, para que estuviera
renovándose, para que estuviera llenándose, para que estuviera perfeccionándose, para que estuviera santificándose, porque el rey dirigía a la nación, pero tenía que volver a la compañía de los profetas, tenía que volver a donde estaba el Espíritu de Dios, tenía que volver donde estaba manifestada la unción, tenía que volver donde estaba la revelación fresca de la voluntad de Dios, tenía que volver a donde se profetizaba todo el día, tenía que volver a donde se profetizaba constantemente. Jesucristo dijo, hablando acerca de los enviados, de los apóstoles, diciendo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y también habló diciendo sobre los profetas, el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Sabe? Muchas personas han perdido recompensa por no recibir a un profeta. Lo han detenido y han preferido hablar la palabra terrenal, como la hablaba el rey, y aún han enviado mensajeros para perseguir a personas sobre los cuales está el Espíritu de Dios, pero Dios quiere detener eso totalmente. Dios quiere restaurar, porque somos un reino. La casa se divide, pero Jesús enseñó que la casa que se divide es una casa terrenal, pero Jesús enseñó que su reino está unido por Dios en el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo vino y fue repartido a todos sus hijos y fue dado sin medida. Dios no dijo, a este grupo se ha dado el Espíritu de Dios y a este grupo no se ha dado el Espíritu de Dios. Dios trajo el Espíritu de Dios sobre todos. Por eso Dios levantó y unió, enseñó y ministró y usó para ministrar a la compañía de profetas, para que los mensajeros del rey, los tres grupos, vinieran a ser restaurados, porque los mensajeros recibieron a los profetas y los mensajeros recibieron la recompensa de recibir a un profeta. Los tres grupos vinieron y profetizaban. Como hijos obedientes, volvieron a perseverar en la doctrina, volvieron a obedecer, volvieron a hacer la voluntad de Dios, volvieron a hacer las cosas como Dios las hace, en el Espíritu, conforme al Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo terrenal se detuvo, la orden negativa se detuvo, la orden destructiva se detuvo, la persecución se detuvo, la división se detuvo, el conflicto interno se detuvo, el conflicto que vino por palabras y por celo se detuvo, y Dios trajo restauración. Dios tomó a los mensajeros del rey y le devolvió la palabra, le devolvió la presencia de Dios, le devolvió la unción que Dios le había dado desde el principio. Jesús dijo, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús dijo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús lo recibió con amor y lo restauró, y vino sobre ellos el Espíritu de Dios, y vino sobre ellos la unción que une, y vino sobre ellos la palabra de Dios constante para que profetizaran. Pero faltaba alguien más. Faltaba el rey. Dios hizo que el rey viniera. Y cuando el rey preguntó, una pregunta diferente. Dijo,
¿dónde está Samuel? ¿Dónde está David? El rey preguntó por el profeta. El rey preguntó por el nuevo profeta. Y esto revela algo. Dios revelaba la restauración del rey. El rey fue instituido rey por el profeta Samuel. El rey había escuchado la palabra de Dios por medio del profeta David. El rey había hecho una pregunta de manera diferente. Él los anhelaba celosamente. El rey hace una pregunta diferente y dice: ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está David? Y eso revela algo importante que Dios nos enseña, que terminaba una etapa profética y comenzaba una etapa tanto profética como de manifestación del rey, como de manifestación del reino con más poder, porque se anunciaba que vendría un rey, un gobernante, una clase de gobernante que Dios había dicho: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hablando Dios de David como escogido de Dios, por cuanto era hijo obediente, al cual en el tiempo de Dios iba a manifestar con la palabra de Dios constante en su boca, ungido para hacer la voluntad de Dios. El rey dijo: ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está David? Dios revela un tiempo en que viene más profundidad del ministerio profético y del reino de Dios para gobernar con hombres de Dios, con mujeres de Dios. La escritura Dios lo usa en su lenguaje para hablar así: varón de Dios, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, para manifestar el reino de Dios con el lenguaje celestial constante que Dios da, porque vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Entonces el rey, después de hacer la pregunta, después que conoce dónde están Samuel y David, va hacia ellos. Y mientras caminaba, después de hacer la pregunta, al recibir la respuesta que era revelación, el rey caminaba profetizando, porque vino una manifestación de la naturaleza espiritual del rey. El Espíritu Santo estaba ya adelante, dentro del rey, y comenzó a manifestarse afuera. El Espíritu Santo no vino sobre él. El rey, que tenía el Espíritu Santo, comenzó a profetizar hasta que llegó a donde estaban Samuel y David, y profetizó allí también, y se quitó sus vestidos. Cuando el rey se quitó los vestidos, eso significa que había un cambio en las vestiduras reales. Eso anunciaba que vendría la manifestación de un nuevo rey. ¿Por qué? Porque se dijo: traed el mejor vestido. El mejor vestido era el vestido del rey. Dios quiere vestir a sus hijos como reyes y reinas, con el vestido que hace que las personas que ven conozcan que tú eres el reino de Dios, que eres el gobernante próspero que gobierna conforme al corazón de Dios, quien harás todo lo que Él quiere.
sobre el cual el Espíritu de Dios está y que hace que profetices. El rey fue obediente porque entregó todo a Dios. El rey entregó el vestido y volvió a profetizar, porque su reino nació, su etapa de reinado comenzó profetizando, y Dios lo hizo volver a profetizar. Dios va a volver a poner la palabra de Dios en tu boca, como lo hizo desde el principio. Aunque después hablaste palabra terrenal y diste órdenes equivocadas, ahora Dios te va a restaurar. Dios va a hacer mudar tu vestido para que entres en una nueva dimensión con el conocimiento profético, en una nueva dimensión profética, para que gobiernes como Dios quiere que gobiernes, para que ministres como Dios quiere que ministres, con el Espíritu de Dios, hablando su palabra que Él pone en tu boca. El rey mudó sus vestidos, el rey quitó sus vestidos y estuvo desnudo todo el día. Eso significa restauración de la vida. Tuvo un crecimiento porque hacía cosas inmaduras, hacía, para la profundidad del conocimiento de Dios, hacía cosas de niño. Se comportaba como carnal. Pero fue quitado su vestido, fue dejado desnudo, profetizando todo el día, porque Dios lo estaba restaurando. Y para restaurar, Dios tiene que ir a lo más profundo del interior. Para restaurar, Dios tiene que ir a lo interior. La Escritura dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Los profetas estaban reunidos para restaurar y fueron enviados a restaurar las ruinas antiguas, a levantar los portillos caídos. El rey finalmente obedeció y fue restaurado. El rey profetizó todo el día. El rey profetizó todo el día. Personas van a volver. Hijos de Dios, discípulos, ministros de Dios, ministerios van a volver a profetizar todo el día. Van a volver a profetizar todo el día, porque fueron escogidos para el reino. Y Dios te comienza a restaurar, porque viene el Espíritu de Dios, viene la unción de Dios para que se manifieste sobre ti, a fin de que seas restaurado desde el interior, para que hables la palabra de Dios, siendo como Dios quiere que seas, varón conforme a su corazón, quien harás todo lo que Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ministres, unjas y venga tu Espíritu Santo sobre tus hijos para que hablen tu palabra y sean restaurados y edificados y ministren conforme a tu voluntad. Fluye tu unción que los llena y los restaura. Envía profetas y apóstoles a profetizar. Produce profecía en la congregación para profetizar. Restáuralos en el interior. Hazlos conforme a tu corazón. Llénalos de tu Espíritu Santo. Pon tu palabra en su boca para que hagan tu voluntad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.